Buenos días, apreciadas estudiantes. Esta semana, específicamente, la sesión que corresponde al día 3 lleva por título Determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central y de localización. Veamos a continuación la competencia que se desea alcanzar. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Esa es la competencia y es la misma con la que trabajamos la semana anterior. Las capacidades que se movilizan son 4. Representa, comunica, usa estrategias y procedimientos y sustenta conclusiones. Entonces, estas 4 capacidades se van a movilizar para alcanzar esta competencia. Y en esta ocasión, el propósito es el siguiente. Calculamos las medidas de tendencia central y de localización, así como interpretamos y formulamos conclusiones a partir de la información obtenida. Entonces, nuestro propósito es claro. Vamos a calcular medidas de tendencia central y de localización en esta sesión que corresponde al día número 3. Y ya para el día número 4, nosotros vamos a abordar un propósito adicional. Muy bien, veamos entonces la situación. Vamos a recordar la misma situación que abordamos la semana anterior. ¿Recuerdan? De las 2 comunidades, exactamente. Entonces, vamos a dar una primera lectura para entender y recordar la situación. Emprendemos desde nuestra diversidad con ayuda de conocimientos estadísticos. Veamos. El alcalde de la municipalidad de Tambopata ha presentado una propuesta para incluir a las familias de las comunidades Quixhua y Shipibo-Conibo en las ferias regionales y distritales para la venta de sus productos. A partir de los datos recopilados, a partir de estos datos sobre el número de hijos de 20 familias encuestadas de cada comunidad. O sea, la información que tenemos aquí es el número de hijos, ¿sí?, de 20 familias. Y se va a seleccionar a la comunidad que va a participar en la feria regional y a la que va a participar en la feria distrital. Tenemos entonces aquí la información del número de hijos de la comunidad, de las 20 familias de la comunidad Quixhua. Y por este lado tenemos la información o los datos del número de hijos de las familias que pertenecen a la comunidad Shipibo-Conibo. La pregunta es, ¿cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable en estudio? ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Cuál es la variable en estudio? Exacto, el número de hijos. Esa es mi variable de estudio. Entonces, me preguntan, ¿cuál es el valor más representativo? Veamos, ¿qué necesitamos saber? Para determinar el valor más representativo del conjunto de datos relacionado con el número de hijos de las familias Quixhua y de las familias Shipibo-Conibo, es necesario calcular de ambas comunidades las medidas de tendencia central, tales como, ¿tú recuerdas cuáles son las medidas de tendencia central? Son 3. Ahí está, muy bien. La media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, si yo tengo que determinar el valor más representativo de un conjunto de datos, ¿sí?, de esos 20 datos de cada familia, y quiero tomar solamente uno, ¿cuál será el más representativo? Para eso yo necesito calcular las medidas de tendencia central. Veamos entonces. Como paso número 1, voy a organizar los datos de las encuestas en tablas de frecuencias para datos no agrupados. Entonces, la tabla de frecuencias de la cantidad de hijos de la comunidad Quixhua será la siguiente. Acá tenemos el número de hijos. ¿Cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5 clases. Frecuencia absoluta. ¿Recuerdas? F sub I. F minúscula sub I. ¿A qué se refería con la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite esta clase. Es decir, 3 familias dijeron que tienen un hijo.
4 familias que tienen 2 hijos, 6 familias que tienen 3, 4 familias que tienen 4 hijos y 3 familias que tienen 5 hijos. En total se encuestaron a las 20 familias. Entonces la información anterior la hemos ordenado, la hemos organizado en esta tabla de frecuencia, donde hemos consignado el número de hijos, ¿sí? Aquí está, y la frecuencia absoluta. De la misma forma, para la comunidad Shipibo-Conibo, simplemente hemos realizado el conteo, ¿no? Con sus palotes, con sus palitos, así un conteo, y estamos organizando esta información en estas tablas. Paso número 2, ahora sí, vamos a calcular la primera medida de tendencia central, la media aritmética. Recuerda que la media aritmética está X con su sombrerito, no te puedes olvidar. Media aritmética o promedio aritmético, por lo general utilizamos este término, media aritmética. La media aritmética para datos no agrupados se calcula sumando, los productos de cada valor de la variable por la frecuencia absoluta y se divide entre el número de datos, L. Es decir, la variable en mi clase 1, ¿no? Por su frecuencia absoluta, más la variable de la clase 2, la variable que es sub 2, por su frecuencia absoluta sub 2. Y así con cada una de las clases que tengamos, ¿no? La sumatoria de cada X sub I por F sub I y lo dividimos entre el total de datos. Veamos entonces. Voy a calcular la media aritmética de los datos de la comunidad Quechua. Entonces, 1 por 3, más 2 por 4, más 3 por 6, más 4 por 5, más 4 por 4, más 5 por 3, entre el total de datos que es 20. 60 en el numerador, 20 en el denominador, 60 entre 20, 3. Es decir, la media aritmética de los datos de la comunidad Quechua es 3. Hago lo mismo para calcular la media aritmética con los datos de la comunidad Shipibo-Conibo. Hago el mismo procedimiento, 1 por 6, más 2 por 3, más 3 por 2, más 4 por 3, más 5 por 6. Entonces, multiplico y sumo 20 entre 20, tengo la misma respuesta, 3. Es decir, que la media aritmética de los datos de la comunidad Shipibo-Conibo es 3. También coincidieron en la media aritmética. Calcularemos ahora la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es una medida de tendencia central representada por un valor numérico que ocupa el valor central de la muestra, de modo que el 50% son menores o iguales a ella y el otro 50% son mayores o iguales a ella. Siendo así, vamos a tener dos casos. El primer caso, si el número de datos es par, para calcular la mediana se deben sumar los dos valores de las posiciones centrales y dividir su resultado entre 2. Y se puede presentar también un segundo caso cuando el número de datos es impar. Y aquí es mucho más sencillo porque simplemente identificamos el dato ubicado en la posición central. Ahora, para esta situación, debo tener en cuenta este primer caso, ya que la muestra contiene 20 datos y es un número par. Por lo tanto, debemos, en primer lugar, identificar los valores de las posiciones centrales, luego sumar estos valores y dividir su resultado entre 2. Entonces, vamos a calcular la mediana. Antes de calcular la mediana, vamos a determinar la frecuencia absoluta e identificar los datos ubicados en las posiciones centrales. Veamos. Para la comunidad Quechua tenemos una primera columna, número de hijos, que tiene 5 clases, la frecuencia absoluta, ¿sí? Y la frecuencia absoluta acumulada, que denotamos con una F mayúscula sub I. Y cómo hemos completado los datos en esa tercera columna. De la siguiente manera, ubico el primer dato en esta celda,
y luego voy sumando de manera de serrucho. ¿Recuerdas? 3 más 4, 7. 7 más 6, 13. 13 más 4, 17. 17 más 3, 20. Recuerda que va a coincidir la suma total de las frecuencias absolutas con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ordenar los datos, todos los datos, los 20 datos, para que tú tengas una idea, porque estamos en el primer caso del cálculo de la mediana, porque el total de datos es 20 y 20 es un número par. Por lo tanto, se me indicó por definición qué es lo que tengo que hacer: identificar las posiciones o los valores de las posiciones centrales. De estos 20 datos, identifico las posiciones centrales. Será 10 y será 11, las dos posiciones centrales. En realidad es como que 20 entre 2. 20 entre 2, 10. Pero por ser el número de datos por ser par, definitivamente identifico el 10, identifico el 11, las posiciones, sumo y divido entre 2. Ahora vamos a calcular la mediana, lo que ya habíamos repetido anteriormente. En la posición x sub 10 está el valor 3 y en la posición x sub 11 el 3. 3 más 3, 6. Entre 2, 3. Por lo tanto, la mediana es 3. ¿Sí? La mediana es 3. Ahora vamos a ubicar la frecuencia absoluta acumulada que contenga el dato de la posición central. Yo ya sé que la mediana es 3, es decir, el dato de la posición central es 3. Ahora voy a ubicar la frecuencia absoluta acumulada que contenga el dato de la posición central. 3 está aquí. ¿Sí? 3 está aquí. Esta es la mediana. Y identifico, ¿sí? Identifico, por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada que contenga el dato de la posición central, que es 3. Lo identificaste muy bien. Y aquí está, específicamente será F mayúscula sub 3. No, esta será la frecuencia absoluta acumulada que contenga a la mediana. Es decir, esta será la frecuencia absoluta acumulada de F sub 3, F mayúscula sub 3, que contenga al dato de la posición central, que es 3. Como respuesta, porque a mí me piden calcular la mediana, diremos que la mediana para la comunidad Quichua será de 3 hijos por familia. De 3 hijos por familia. El mismo procedimiento vamos a realizar para calcular la mediana de la comunidad Shipibo-Conibo y realizamos el mismo proceso, ¿sí? El mismo proceso, porque también tienen 20 datos, porque se encuestaron a 20 familias. Aquí tengo mis variables, quiere decir que las respuestas a estos valores es la cantidad de hijos que tiene cada familia, y ubico, ¿sí? Las dos posiciones centrales, porque también tiene un número par de datos. Entonces, la posición central, 20 entre 2, 10. 10. Y en realidad van a ser estas dos posiciones centrales, ¿verdad? Las dos posiciones centrales. Tengo la posición 10, 3 y la posición 11, 3 también. Y si te das cuenta, va a coincidir con la mediana de la comunidad de los Quichua, ¿verdad? También es 3, Mira, y también puedo ubicar aquí la frecuencia absoluta acumulada que contiene a esta medida, a este dato de la posición central, que es 3. Será también F sub 3. Respondemos entonces, la mediana para la comunidad Shipibo-Conibo será de 3 hijos por familia. Entonces, si te das cuenta, tanto para la comunidad de los Quichua y para la comunidad de los Shipibo-Conibo, la mediana es la misma, es de 3 hijos por familia. Ahora vamos a calcular la moda. ¿Qué es la moda? La moda también es una medida de tendencia central, la cual representa al dato que más se repite, es decir, el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Cuando solo existe una moda, se trata de una muestra modal. Sin embargo, en algunos casos puede presentarse más de una moda o dato que se repite. Si hay 2 modas, la muestra es bimodal. Y si hay 3 modas o más,
la muestra es multimodal. Finalmente, puede darse el caso donde ningún dato se repita. En esta situación se denomina muestra amodal, dado que no hay moda. Entonces, la moda es aquella o es aquel dato que más se repite. Entonces, con esa idea, vamos a encontrar la moda para la comunidad de los Quichua. El dato que más se repite en la frecuencia absoluta es, a ver, veamos, ¿qué dato se repite? Sí, muy bien, específicamente, aquí está. El dato que más se repite se encuentra en la frecuencia absoluta, aquí, F minúscula sub 3, F minúscula sub 3. Y observas entonces que la mayoría de familias tiene 3 hijos, ¿sí? Tiene 3 hijos. Luego entonces, la moda es 3. Ahora, para la comunidad de los Shipibo-Conibo. A ver, observa bien. En la frecuencia absoluta, ¿qué dato se repite más? Y observas aquí, ¿sí? Observas que hay dos frecuencias absolutas que tienen la mayoría de familias, ¿verdad? Dice, observo en la tabla que la mayoría de familias, que son 6, tienen un hijo o 5 hijos. Por lo tanto, tengo una primera moda, mejor dicho, igual a 1. ¿Sí? No es que 6, profesora, es la moda. No, o sea, en realidad, esta es la mayor cantidad de familias que indican que tienen un hijo. Por lo tanto, hay una primera moda igual a 1. Pero acá vemos que se repite también el mismo valor, el mismo dato en la frecuencia absoluta. Por lo tanto, tendrá una segunda moda, que equivale a 5. Equivale a 5. Como hay 2 modas, entonces la muestra es bimodal. La moda para la comunidad Shipibo-Conibo será de 1 y 5 hijos por familia. A continuación, vamos a consolidar los resultados obtenidos de las 3 medidas de tendencia central. Entonces, para la comunidad de los Quichua, habíamos encontrado que la media aritmética 3 es 3, que la mediana también era 3 y que la moda era 3. Y para la comunidad de los Shipibo-Conibo, la media aritmética también era 3, la mediana también era 3, pero la moda era 1 y 5. De los valores obtenidos, mira, puedo identificar que el valor más representativo es el 3, que corresponde a la media aritmética, y a la mediana para las 2 comunidades, ¿no? La media aritmética en ambas es la misma y la mediana también. Podemos decir entonces que el valor más representativo es el 3, porque considera un promedio tomando en cuenta la presencia de todos los datos en su conjunto. Además, porque estos datos tienen una distribución normal. Entonces, querido estudiante, querida estudiante, el valor más representativo de ese conjunto de datos, tanto para los Quichua como para los Shipibo-Conibo, será de 3. 3 hijos por familia. A continuación, vamos a recordar las medidas de localización.